La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Muy bien, amados televidentes de su programa La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Aquí estamos en un programa especial desde Cali, Colombia. Y tengo aquí una invitada, digamos, de primer orden, porque es una joven que se destaca por muchas facetas. Ella es Valeria Gutiérrez, de unos videos que he estado compartiendo con ustedes en La Verdad, y yo rogaba porque ellos me dijeran: usted puede utilizar estos videos, pero yo de todas maneras me arriesgué y los compartí diciendo los créditos, de dónde venía. Solamente sabía que se llamaba el proyecto Verdaderamente, pero ahora me entero de algunas cosas que ustedes se van a enterar también. Entonces, saludos Valeria Gutiérrez, un placer tenerte aquí en nuestro programa La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Gracias, muy sorprendida de las cosas que hace Dios, de encontrarnos aquí en Cali y poder compartir con ustedes sobre este hermoso proyecto y bueno, los retos que también hemos pasado, pero ha sido lindo escuchar el testimonio de cómo han servido estos videos para seguir expandiendo la verdad a las personas. Así es. Entonces, hubo un video que ahora me entero que es el primero. Yo lo compartí ya como el cuarto o quinto que compartí. ¿Cuál fue ese video? El primer video que ustedes hicieron como Verdaderamente, y qué institución es que patrocina o que tiene la sombrilla sobre este proyecto de Verdaderamente. Sí, bueno, el primer video que surgió de Verdaderamente fue en el marco de un paro que se venía realizando en Colombia hace unos años atrás, antes de pandemia. Si no estoy mal, fue en el 2018 o 2019, y en esa época se hablaba de la reforma tributaria. Bueno, actualmente también, pero en esa época le llamaban el paquete de Duque, le decían así en las universidades. Entonces eran supuestamente muchas reformas y los jóvenes en las universidades estaban pues permeados de tanta ideología que salieron a marchar, destruyeron el país en ese momento, y salió Verdaderamente con el ánimo de, bueno, vamos a escuchar si realmente los jóvenes saben lo que están haciendo o están siendo manipulados. Y ese fue como el motivo por el cual fue ese video, traer conciencia si los jóvenes conocen la realidad o si están siendo manipulados. Así es. Entonces, ¿de a qué institución pertenece ese proyecto? Entonces, Verdaderamente empieza bajo la cobertura de Jucún Medellín, en la ciudad de Colombia. Jucún es Juventud con una Misión. Exactamente. Bien. Juventud con una Misión. Y estábamos varias personas inquietas porque los medios de comunicación son muy manipulados y de poder utilizar las redes para transmitir la verdad. Y así, alrededor de 5 personas oramos y empezamos a preguntarle a Dios y surge Verdaderamente. De acuerdo, y yo estaba diciendo, porque yo estoy siempre dudando de lo que dicen los medios, y yo estaba diciendo que detrás de ese paro se movía algo que no era totalmente correcto. Entonces, pues aquí confirmo lo que decía, y con ese video ustedes probaron que los jóvenes realmente no sabían qué estaban apoyando, si estaban apoyando algo. Entonces eso es muy importante. Incluso allá, con el asunto del aborto en la República Dominicana, se hizo también un video, y lo hizo alguien relacionado a Jucún. Un video en donde gente que estaba marchando, supuestamente apoyando el aborto, se les preguntaba por qué lo estaban haciendo, y realmente no sabían responder por qué, sino que se les había pagado para que participaran, y eso era algo bastante grave. Claro, eso no lo pusieron otros medios, solamente lo pusimos nosotros, porque estamos interesados en que sepamos la verdad. Entonces, ¿qué otros videos recuerdas tú ustedes hicieron?
Sí, después de ese video que fue un formato diferente debido al contexto que estaba pasando, y de hecho ustedes pueden ver el video, el primer video que de hecho se hizo muy conocido, y fue muy como con lo que teníamos en ese momento. Salen nuestros amigos Michael y Sara, quienes ahora son esposos y dirigen este proyecto, y ellos salen con su celular y un microfonito y preguntando, y la definición no era muy buena, y fue el primer formato. Pero después empezamos a orar y buscar nuevas formas, entendiendo que queríamos enseñar la verdad. Y empezamos a hacer videos cortos sobre las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, en Verdaderamente, que es un medio de comunicación que busca llevarme la verdad a la mente de las personas, encontramos videos cortos de el gobierno desde una cosmovisión bíblica, encontramos videos sobre la familia, sobre las finanzas, sobre la economía, pero también encontramos videos como respuestas en momentos coyunturales del país. Entonces también encontramos videos sobre el aborto, sobre las mentiras que hay detrás del aborto, esa presión también que en su momento y que todavía está en Colombia de poder permitir completamente el aborto, y demás otros, digamos, circunstancias o situaciones que vienen pasando, y nosotros las exponemos, las hablamos y las analizamos desde una cosmovisión bíblica. Así es, y creo que eres una profesional. ¿Cuál es tu área de profesión? Bueno, yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, y en Verdaderamente el aporte o los videos que hice fueron principalmente hacia el gobierno civil, las funciones del gobierno civil bíblicamente, y el enfoque en contra del aborto y por qué para ese momento el aborto, y aún hoy, sigue siendo delito en Colombia. Ese fue uno de los videos que hicimos, de dejar claro que en Colombia el aborto es un delito, porque con la desinformación que hay se vende como un derecho sin restricciones cuando no es cierto. Entonces tratamos de, bueno, desde mi enfoque, desde mi carrera, también poder decir de palabras sencillas a las personas lo que realmente está pasando y que a veces quieren confundir. De acuerdo, entonces, ¿hasta qué punto ha avanzado esto de la implementación del aborto aquí en Colombia? ¿Y cómo empezó? Vamos a hablar de eso. Okay. Realmente en Colombia ha venido una lucha fuerte desde hace años, desde la década del siglo, bueno, del siglo pasado. Se han venido haciendo presiones, incluso en la historia de nuestro país se dice que cuando fue la constituyente, o sea, la nueva constitución para el 91, querían colocar el aborto como derecho, pero ahí estuvo la presión, o también selectivos representantes cristianos que lograron que el artículo 11 dijera que el derecho a la vida es inviolable y que no habría pena de muerte. Y desde entonces se ha venido como dando un activismo para que desde el Congreso lo pudieran permitir, pero en el Congreso ha sido muy difícil, que bueno, no sé cómo es en los otros países, pero aquí el Congreso es donde se hace la ley, y hay dos cámaras, la del Senado y la de Cámara de Representantes. Igual que allá se llama de diputado para representantes. Bueno, exacto. Pero en Colombia no lo lograron. Tuvieron varios intentos ya para los años 2000 para que se implementara, pero no se implementó. Entonces, ¿qué pasó? Organizaciones internacionales empezaron a mirar por otros lados. Como no se pudo por el área legislativa, se fueron por el judicial. Y ahí hay una gran persona que uno puede identificar, que se llama Mónica Roa, que financiada por grandes organizaciones internacionales, e incluso por una facultad de Derecho de una universidad de Estados Unidos, ellos empiezan a crear una demanda. Entonces, ¿cómo podemos, si por el Congreso no podemos legalizar el aborto porque no pasó, cómo lo hacemos desde lo judicial? Entonces, allí empezó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra el delito de aborto, que es en el Código Penal, el artículo 122, que dice que es un delito el aborto, y empezaron aquí se llama una acción de constitucionalidad, que es lo que va a hacer, analizar si esa norma es de acuerdo o no con la Constitución. Y ellos, cuando la presentaron por primera vez, se cayó esa demanda, no tenía como las
los requisitos formales para presentarse. Entonces, pues al próximo año después volvieron a presentar. Eso fue muy interesante porque empezó a hacer que el movimiento Pro Vida en Colombia se empezara a consolidar ante todas esas situaciones de que se empezó a hablar que había una posibilidad de que se permitiera, el movimiento Pro Vida se empezó a consolidar. Pero desafortunadamente después hay mucho de fondo aún frente a eso. Se vuelve a presentar esta demanda y la Corte permite el aborto en tres causales. Y es la sentencia 355 del 2006, donde la Corte permite que se aborte bajo salud de la madre, bajo malformación o en el caso de violación. Y eso después siguió desarrollándose porque sí. Esa es la Corte Constitucional. En Colombia la Corte Constitucional es la que ha tomado decisiones que son solo 9 magistrados y que solo con que 5 estén de acuerdo ya se aprueba. Y ese es el debate con la Corte, porque bueno, el pueblo no les ha dado directamente el aval para que haga todo eso. Todos nosotros, aunque digamos que no nos interesa el gobierno o la política, en algún momento de la vida participamos de ellas, ya sea en elecciones, pagando impuestos, cumpliendo las leyes o de cualquier manera. Y finalmente tenemos que darnos cuenta que el gobierno y la política nos rodean. Pues aún sin quererlo, el gobierno tiene mucha incidencia en nuestra vida. Así que nos guste o no, es importante que tengamos claridad de cuál es el propósito del gobierno civil y al momento de participar lo hagamos con entendimiento. Veamos, en el inicio de los tiempos, originalmente cuando Dios nos creó, no había ninguna institución política como ahora la conocemos. En Génesis 1, Dios le da al hombre la tarea de sojuzgar y gobernar la tierra. Esto quiere decir toda la creación. Sin embargo, no le da la facultad de gobernar sobre otro hombre. Solamente cuando el hombre decide pecar y se introduce el conflicto, la violencia, la injusticia y la opresión del hombre contra su prójimo, es que Dios decide crear una institución de gobierno civil para limitar la maldad. Para cumplir con este objetivo, Dios le da la responsabilidad al gobierno civil de castigar al criminal, tal como lo expresan el apóstol Pablo en Romanos 13 y el apóstol Pedro en su primera carta. Al cumplir con esta función, el gobierno protege la vida, la propiedad privada y la libertad de los hombres. Así que veamos con más detalle cómo el gobierno civil protege estos derechos dados por Dios al hombre. Primero, proteger la vida, que es el primer derecho debido a que sin este no existirán los otros derechos. De esta forma se valora la imagen y semejanza de Dios. Esta protección parte de la necesidad de que los individuos no se destruyan, entendiendo que la tendencia del hombre es imponerse sobre su prójimo, impulsado por las ansias de poder y el control. Es por eso que la función del gobierno es proteger la vida desde su concepción hasta su muerte natural, porque la vida del hombre representa la imagen y semejanza de Dios. Segundo, proteger la libertad como la capacidad que tienen los hombres para tomar decisiones dentro del marco moral, dentro de las leyes universales dadas por Dios. Eso implica que el gobierno civil se encarga de crear leyes para que las personas ejerzan decisiones libres alineadas con la verdad. Este es el origen de los derechos tales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la libertad de prensa y a la libertad física. Por último, se encuentra el objetivo de proteger la propiedad privada. La capacidad de crear bienes es un derecho dado por Dios a los hombres a través del trabajo por el bienestar de cada familia y el avance de su reino. Por esta razón, Dios los protegió creando el mandamiento no robarás y quien lo infrinja debe restituir. El propósito del gobierno civil es sencillo, muy importante y muy bien delimitado. Pero cuando el gobierno se extralimita y comienza a realizar funciones que le corresponden a otras esferas de autoridad, entra en conflicto con su propia razón de ser, pues termina restringiendo la libertad, tomando la propiedad y muchas veces hasta la vida de los individuos. Cuando el gobierno, en lugar de encargarse de ejercer justicia castigando a los malhechores,
se dedica a proveer bienestar material como educación, salud, vivienda, empleo, entre otras, termina cobrando altos impuestos, dictando leyes para controlar la economía, callando, encarcelando y matando a sus contradictores para poder cumplir con lo que se propone. Es por eso que es importante que entendamos el propósito y la función del gobierno, para que cuando elijamos a nuestros gobernantes, elijamos bien y de esta manera protejamos nuestra vida, libertad y propiedad. Soy Valeria Gutiérrez para Verdaderamente. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Alvarado, les saludo desde Costa Rica. Quiero enviarle un saludo muy especial, un abrazo grande a toda mi gente linda de República Dominicana y por supuesto invitarles a que siempre sintonicen, que vean este buen programa, La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Un abrazo a todos. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el asunto de la despenalización del aborto basado en una decisión del Tribunal Constitucional? Ya justo este año, tristemente, después de un largo tiempo y de muchas situaciones que pasaron en Colombia, la Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y supuestamente después de la semana 24, que son 6 meses de gestación, aplica bajo las 3 causales. Sin embargo, pues está la causal de salud mental de la madre, que básicamente les permite hacerlo hasta el 9º mes. Incluso hace 2 semanas, en Medellín, en la ciudad donde pues, surgió verdaderamente, se abortó un bebé de 9 meses y fue en Profamilia, la entidad que genera la mayor cantidad de abortos en Colombia. Entonces, conocemos el caso porque también trabajamos con un Provida y allí tenemos contacto con las otras organizaciones Provida que tratan de hacer los rescates de los bebés, porque entendemos que las mujeres que llegan a este punto muchas veces son presionadas, muchas veces creen que no hay otra salida y bueno, hasta el último segundo se trata de tratar de hablar con esa mamita. Entonces, tristemente, así está el panorama en Colombia, aunque en el Código Penal pues sigue siendo delito. Sí, es delito y como quiera por una sentencia del Tribunal Constitucional se hace. Entonces, para que nosotros aprendamos de lo que estamos diciendo, que el asunto no son las 3 causales. Las 3 causales llevan luego a tantas semanas, en este caso aquí en Colombia son 24 semanas. Lo último después va a ser que se permita abortar incluso hasta en el momento mismo en el que va a dar a luz, como hay en Estados Unidos y en Europa. Y después incluso hay que después de dar a luz. Entonces, esto no tiene límite porque en realidad el que defiende el aborto totalmente. Esto no es un asunto, ellos toman lo que les dan. Y entonces es como el puesto aquel
del camello árabe, que el beduino dejó entrar la cabeza a su tienda porque hacía mucho frío, y él dijo, bueno, voy a dejar que el camello entre la cabeza aquí a la tienda. Y cuando vino a darse cuenta a medianoche, el camello lo había sacado de la tienda y el camello estaba dentro. Entonces es lo mismo. Entonces no podemos ceder, y hay gente que dice, no, hay que ser, digamos, un poco razonable y flexible es la palabra, y dejar como que darle un poco la razón. Entonces ese es el problema de todo esto. Yo no voy a volver a hablar de todo lo que otras entrevistadas han hablado en nuestro programa sobre este aspecto de las tres causales, pero quisiera también que tú me hablaras a qué te dedicas, dónde estás viviendo ahora y cómo ha llegado ese proceso de llegar a estar, entiendo, como misionera en un área aquí de Colombia también. Bueno, estoy casada. Sí. Tenemos... Pero no se dejó criar esta muchacha. ¿Quién habrá sido ese? Vamos a tenerlo ahorita, que conquistó su corazón. Vamos a tenerlo ahorita, pero cuéntanos de eso, ya saliendo de broma. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, cómo lo conociste y cómo han llegado a ser misioneros tan jóvenes aquí en Colombia. Bueno, nos casamos en septiembre del año pasado y nos conocimos en Juventud con una Misión en la ciudad de Medellín. Yo estaba terminando mi carrera de Derecho, yo también estuve en un ministerio universitario de Jucún, y él pues llegó también a ser staff de Jucún. Y nosotros, algo que cuando todo el proceso del matrimonio, bueno, creo que eso mejor lo cuenta él, pero Dios nos habló de un tiempo para consolidar nuestro matrimonio. Nosotros pues estábamos en Medellín y oramos a Dios por un lugar, y Dios nos habló de irnos a Amazonas. Amazonas es la punta de Colombia. Ustedes van a Colombia, la puntica de Colombia, esa es Leticia. Y en ese lugar, aunque hemos podido crecer con matrimonio, también Dios nos habló de empezar a tratar estos temas de cosmovisión en este lugar. Este lugar es muy peculiar porque es en medio de la selva, y aunque hay ciudad y pueblo, el internet es muy malo, entonces no hay como muchos recursos, no hay muchas conexiones. ¿Cómo se llega allá? Por avión. Solo es posible llegar en avión, y los pastores también tienen, en especial los de las comunidades. Pero avión, una avioneta. No, hay aviones grandes porque es turístico, digámoslo así, y hay muchas población indígena. Entonces hay también un choque de culturas, un choque de cosmovisiones. Es frontera con Perú, es frontera con Brasil, y es un lugar muy interesante para empezar, porque se ha hablado muy poco del tema de cosmovisión bíblica en este lugar y con pastores. Así que básicamente en estos momentos de mi vida junto a mi esposo estamos en un proyecto en Leticia de poder llevar verdad a la mente de las personas, en los espacios que nos abren en las iglesias, junto también en diferentes espacios públicos. Y bueno, lo hacemos junto a Jucún, ahora Jucún Leticia, junto con la Misión en Leticia. Somos voluntarios tiempo completo en este lugar y hemos visto la necesidad de estos temas, porque para personas que tienen acceso a internet o a una ciudad, les es fácil conocer argumentos en contra de ciertas ideologías. En estos lugares se creen que no pasa eso, pero realmente sí. Incluso algo que nos sorprendió mucho cuando recién llegamos es que en la alcaldía quien dirigía asuntos religiosos de este lugar hace un tiempo era una persona de la comunidad LGTB, el que manejaba asuntos religiosos. Y es como que la iglesia allí en ese lugar no ha entendido, o está en ese proceso mejor de entender que es importante salir. Entonces a eso estamos en estos momentos apuntándole a Leticia, Amazonas. Bueno, cuando yo trabajaba como obrero de Juventud para Cristo, iba a los liceos públicos, en ese tiempo yo era
obrero de estudiantes de secundaria. Entonces me encontré a una maestra, supuestamente de formación humana y religiosa, que estaba enseñando acerca de una indígena de allá de República Dominicana, llamada Nacaona. Entonces cuando yo llegué y le dije, yo estoy aquí como voluntario, si usted quiere, pues yo puedo encargarme, y le dije cuáles son unas horas de clase que usted da, y arreglamos eso con la directora. Estoy hablando como 20 años atrás, más todavía. Y entonces ella estuvo muy contenta de que yo hiciera ese trabajo. Y ahí entonces le tratábamos temas, no era un estudio bíblico, eran temas para jóvenes, las drogas, la soledad, la felicidad, o sea, temas con una cosmovisión bíblica, pero no era un estudio bíblico. Entonces, yo creo que la iglesia debería ver ese espacio que le da el sistema de educación para ellos también cubrir, porque no creo que la mayoría de los que se encargan de esa área tendrían objeción de que alguien preparado fuera a compartir este tipo de temas, siendo jóvenes especialmente, para orientar a los jóvenes en estas cosas que a ellos les angustian, y cuando venga uno de ellos diciéndole que se puede hacer algo, entiendo que están más abiertos a hacerlo. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad. Cuando abres tus ojos, eres parte de un mundo que se encuentra en una constante lucha. Y aunque seas consciente o no, eso afecta a tu vida. Es una guerra entre la verdad y la mentira, por ende, entre la vida y la muerte. Esta lucha ha existido desde el principio de los tiempos, cuando alguien quiso ser igual a Dios y convenció a otros de que lo acompañaran en su idea. Hoy es a ti y a mí a quien quiere convencer de que vayamos en contra de la verdad. Su objetivo es ganar nuestra mente, nuestras ideas y por ende el destino de nuestra nación, nuestra cultura y nuestras propias vidas. Si la mentira gana tu mente, va a ganar la forma en que miras el mundo, es decir, tu cosmovisión, la cual determina cómo te comportas tú y la sociedad. Tu cosmovisión es el conjunto de suposiciones, las cuales crees consciente o inconscientemente. Si tu cosmovisión está fundamentada en la verdad, va a generar transformación con base al amor y la obediencia a Dios. Pero si tu cosmovisión está basada en una mentira, va a generar caos, dolor, tristeza y muerte. Ese es el objetivo de Satanás: robar, matar y destruir. Y lo hace de una manera muy sutil, cambiando nuestro lenguaje, pero sobre todo relativizando la verdad. Hoy estamos en un mundo que cree que existen cantidad de verdades como cantidad de personas. Nada más alejado de la realidad que eso. Bien decía Darren Miller cuando explica que el objetivo de la posmodernidad es eliminar tres cosas: la razón, la realidad y la revelación. Si se eliminan estos tres pilares, nuestra civilización es destruida y condenaríamos a muchas generaciones a la muerte.
Esto ocasiona que entonces unos pocos sean los que tengan el poder y entonces ataquen a quienes vayan en contra de la mentira. Y es justamente lo que está pasando hoy. Cuando una persona habla la verdad, entonces la sociedad lo ataca. Es una realidad que existe una agenda global por medio de órganos internacionales que presionan a los países vulnerando el derecho de la soberanía de los pueblos para que implementen políticas que vayan en contra de sus creencias, incluso de su cultura, usando movimientos marxistas, feministas, de ideología de género, ecologistas, los cuales en el fondo lo que buscan es poder y dinero. Por ejemplo, el movimiento feminista tiene su discurso de derechos reproductivos y sexuales de la mujer, pero en realidad lo que hay detrás de este discurso es buscar acabar con la familia, las raíces cristianas y además la vida de los inocentes. Mejor lo explica Sarah Winter cuando dice que el movimiento feminista lo que hace es usar a las mujeres como instrumento de una ideología política, la cual no tiene nada que ver con ayudar a las mujeres, sino más bien con ayudar a otras y organizaciones internacionales a tener dinero y a perpetuarse en el poder. Estas ideologías y estas estrategias son basadas en una cosmovisión humanista, la cual elimina a Dios y es el hombre quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo. La cosmovisión humanista cree que el hombre es un conjunto de células sin valor y que además estamos en un mundo sobrepoblado. Por lo tanto, hay que eliminar a los más débiles para que no consuman los recursos de los más fuertes. Estas declaraciones son públicas, como por ejemplo se encuentra en el informe Kissinger del 74 y en las declaraciones de la ONU del 94, al igual que lo que ha dicho Margaret Sanger, la fundadora de IPPF, que dice que el acto más misericordioso que una familia numerosa puede hacer por sus infantes es matarlos. Esta es la realidad en la que te enfrentas cuando abres tus ojos. Y es tu decisión si quieres hacer algo o simplemente quedarte callado. No es momento de cerrar nuestros ojos y dormir. Es momento de abrir nuestros ojos, de hablar la verdad, de defenderla y de actuar. Justamente ahora que mencionas el tema educación me recuerda una experiencia reciente allá en Leticia, porque Jucún también tiene una base en la selva, dentro de la selva, y cerca hay una comunidad. Y pues justamente Jucún se encarga como de prevención para que los jóvenes no entren en la drogadicción, porque es muy fuerte también el tema del cultivo de coca en esta región del país y demás. Y en un lugar tan escondido, por así decirlo, hay persecución a los cristianos. Había una maestra, de hecho, que ella discriminaba a los chicos, a los niños que eran cristianos. Y ella preguntaba en el salón, bueno, o en su clase, que quienes profesaban ser cristianos o católicos. Y a los que decían que no eran católicos, tenía un trato desigual. Y les decía que no volvieran a ir a donde la iglesia cristiana, donde los misioneros. Y siempre les preguntaba si iban o si no iban. Entonces, cuando nosotros, bueno, a mí me comentaron la situación porque como soy abogada me preguntaron que qué podíamos hacer. Y algo, o el testimonio más impactante del tema es que los chicos, aunque sabían que iban a tener problemas en la escuela, si iban a la iglesia misionera o a donde los misioneros, seguían yendo. Y ellos decían, aunque tengamos las consecuencias en el colegio, queremos escuchar lo que los misioneros nos quieren decir. Y yo pensaba, este tema de la persecución o de coartar libertades en cuanto al tema de libertad religiosa, está en todas partes. Y hay lugares, tal vez en la ciudad tenemos acceso a esos lugares, pero hay lugares donde las personas no saben qué hacer. Entonces presentamos una carta ante la personería y también ante la Secretaría de Educación solicitando que vieran el caso y que sacaran a la docente.
y la docente tenía como un poder sobre esa comunidad porque como que ayudaba en muchas cosas y a los padres les daba como miedo manifestarse en contra de eso, porque los padres dejaban que sus hijos fueran a escuchar a los cristianos, pero la profesora era la que no quería y los padres no defendían a sus hijos de eso. Pero cuando se presentó esta carta, los padres y el cabildo alzó su voz y le dijeron que no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Y la importancia de realmente, como lo que dices, que alguien voluntariamente preparado, que sepa de ciertas cosas, pueda llegar a esos lugares y ayudar. Y fue algo muy, digámoslo así, simple, una carta solicitando que se investigara lo que estaba pasando. Y eso ayudó a que la gente de la comunidad sintiera que no estaba sola. Entonces, imagínate. Excelente, entonces eso nos deja una lección de que es importante que nuestros jóvenes se preparen, sea para las misiones o para sencillamente estar haciendo una labor profesional dentro de la sociedad. Yo trabajaba en un hospital que tiene un alcance mundial y, por ejemplo, ese hospital podía funcionar en Afganistán a pesar de que era un hospital cristiano. No voy a reservar el nombre. Entonces, lo único que establecían ellos era que no se podía hablar de Dios o de la Biblia fuera de ese hospital, pero adentro sí. ¿Por qué? Porque ellos no tenían hospital para niños. Entonces, en ese caso, en todo el país era una gran bendición que tuviera ese hospital funcionando allí. Si fuera simplemente a predicar, jamás lo iban a permitir. Pero en realidad, tratándose de la medicina, sí hubo espacio y hubo apertura para recibir. Bueno, entonces, ¿qué, digamos, mensaje quisiera decirle, especialmente a los jóvenes de la República Dominicana, sean creyentes por un lado, o que no sean creyentes, que ven este programa, en relación de qué deben hacer con su vida y de qué manera tú entiendes que has encontrado un propósito por el cual tú puedes invertir tu vida y decir luego, cuando ya puedas ver hacia atrás, oye, yo realmente dediqué mi vida para algo que valía la pena. Bueno, yo doy el mensaje contando un poco mi testimonio corto. Yo me convertí hace 7 años. Yo no era cristiana y conozco a Dios de una manera personal. Y eso cambió muy bien. ¿Qué mensaje le puedo dar a los jóvenes? Que conozcan a Dios. Realmente, y aún siendo, si uno cree que es creyente, preguntarse si realmente lo conoce. Porque Él va a empezar a marcar cada paso y Él va a empezar a mostrar en qué lugar específicamente tienes que estar. Y Él fue el que me dirigió a estudiar Derecho, Él fue el que me respaldó en la carrera y bueno, Él fue el que también me presentó a mi esposo y estamos bendiciendo a otras personas, también estamos creciendo nosotros. Y esa es la certeza, saber que lo que uno hace tiene un propósito mayor, incluso del que uno mismo se puede imaginar, y descansar en que cada paso es guiado por alguien que ve el panorama completo. Entonces el mensaje es que conozcan a Dios en todas las áreas, que investiguen mucho. Yo estoy en la Universidad de Derecho, pero muchas de las cosas que sé en cuanto a la defensa de la vida, en cuanto a en contra del feminismo, que es un tema del que más me gusta hablar porque hay una mentira gigante en torno a ese tema que incluso muchos cristianos creen, pero eso no se lo dicen en la universidad. Hay que estar buscando constantemente e investigando la verdad. Así que, ¿qué otro consejo? Investiguen mucho y no se cansen de alzar su voz, porque nunca estamos solos, aunque a veces creamos que lo estemos. Entonces, excelente. Valeria, quiero decirte que en uno de tus videos pues pude aprender mucho acerca del gobierno de acuerdo a la cosmovisión bíblica, ¿no? Un video bien corto, pero tiene mucha sustancia.
y yo que fui candidato a diputado en mi país, pues sí, una de las cosas por las cuales yo puedo dar gracias de no haber alcanzado esa posición es que no tenía este tipo de conocimientos que ahora tengo, porque sencillamente iba a ser como uno de esos políticos cristianos que han llegado a unas posiciones, pero sencillamente son uno más, porque tienen la posición, se comportan como cristianos, no son corruptos, pero no tienen una propuesta para cambio, para transformación, para hacer la verdadera diferencia. Entonces, eso que ustedes están haciendo, lo han seguido haciendo otras personas, ¿no? Porque ya como ustedes están lejos de Medellín, donde grababan, entonces hay otros que han continuado, pero realmente Valeria tiene un don especial. Yo creo que el Señor la va otra vez a conectar con esa parte del ministerio. Y nada, te felicito y te presento como modelo, como ejemplo ante la juventud dominicana, que tiene muchos valores. Hay jóvenes que se destacan por muchas cosas, pero hay otros siempre que no tienen definido su propósito en la vida, su meta en la vida. Entonces aquí está Valeria diciéndonos cómo ella lo ha encontrado y cómo está ayudando a cientos de personas en la comunidad donde ella está allá en el Amazonas, que a veces yo mismo hasta bromeo, y algunos pueden decir diciendo: el Señor te está llamando para esa área. Mira, el Señor la llamó ayer, no es ninguna broma, porque ella está haciendo la labor que Dios quiere que ella haga. Bueno, pues esta ha sido una entrevista con Valeria Gutiérrez y continuamos en breve con una parte también que hace falta, que es lo que tiene que decir es su esposo. Así que vamos, después de una pausa, a escuchar a su esposo hablándonos un poco de él y también de Valeria. Seguimos en La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La Verdad, Solo la Verdad. La Verdad, Solo la Verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Alvarado, les saludo desde Costa Rica. Quiero enviarle un saludo muy especial, un abrazo grande a toda mi gente linda de República Dominicana y por supuesto invitarles a que siempre sintonicen, que vean este buen programa, La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Un abrazo a todos. Bien, mis amados televidentes, tenemos ahora la segunda parte de nuestra entrevista con el esposo de Valeria Gutiérrez, quien gustosamente también ha aceptado estar aquí frente a las cámaras para hablarnos acerca de su testimonio, cómo conoció a Valeria y cualquier cosa que él quisiera añadir a esto. Vamos a ver, esposo de Valeria, que ahora lo conocemos. Diga su nombre, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Camilo Cuitiva, tengo 26 años, soy misionero también en Juventud con una Misión, pues casado con Valeria, ya la conocieron, una mujer espectacular. Así es. Yo soy músico profesional,
Estuve un tiempo dedicado a la docencia, a la música, también soy productor musical y bueno, en el ¿Dónde ámbito, estudiaste la música entonces? en Medellín, en una universidad de artes que hay allí. Entonces, después de estudiar música, yo me fui a las misiones. Pero una licenciatura en música, artes. Sí, yo salgo como maestro en canto. Y de ahí yo trabajo un tiempo como profesor, de ahí me voy a las misiones, como Juventud con una misión en Cartagena. Luego vuelvo a Medellín y ahí es donde conozco a Valeria, porque vuelvo para trabajar pionerando unas escuelas de misiones que para ese tiempo se iban a dar aquí en Colombia. Eso fue 2020, el año de la pandemia. Déjame preguntarte esto. El que va a la escuela de misiones necesariamente es un misionero o alguien puede decir, bueno, aprendí mucho, puedo servir en mi iglesia luego. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, Juventud con una misión tiene educación modular, ¿cierto? Entonces la escuela inicial de Juventud con una misión es una escuela enfocada en el discipulado y el carácter. Discipulado y carácter principalmente el misionero. Pero si tú quisieras tomar esa escuela para tu crecimiento personal, forjar el carácter de Cristo en tu corazón, va a ser espectacular. Y hay muchos casos, ¿cierto? Muchos padres optan por enviar a sus hijos a la primera escuela de Jucum, que solo son 6 meses, antes de entrar a la universidad, porque saben lo que les espera en la universidad. Nosotros que trabajamos con población en edad universitaria, nos damos cuenta que la mayoría de cristianos, o sea, no vamos a hablar de más gente, pero entran a la universidad y el 80% salen ateos, salen con ideas paganas, salen con una mala imagen acerca de Dios. Bueno, yo estudié en una universidad que tiene 5 materias que yo digo que ateísmo 1, ateísmo 2, ateísmo 5. Y no obstante, veía como jóvenes hasta de mi propia iglesia no es que cayeran en el ateísmo, sino que como que negaban la fe. La negaban porque ni siquiera me querían saludar, porque sabían que yo iba a decir, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Entonces, eso era la influencia de lo que se le estaba enseñando en la universidad. Pero continúa entonces con lo que estabas diciendo. Sí, entonces Jucum, Juventud con una misión, tiene esta primera escuela, que es una escuela enfocada en formar el carácter de Cristo en el corazón del joven. Entonces, cualquiera que desee puede inscribirse a esa escuela, solo dura 6 meses, son 5 meses, perdón, 3 meses teóricos, 2 meses prácticos, y donde seguramente la relación con Dios, esa escuela a mí me cambió la manera de ver a la manera de ver que tiene Dios, ¿cierto? Cambió mi cosmovisión. Yo crecí 23 años en la iglesia y de esos 23 años yo vine a conocer a Dios en Jucum, no porque no haya otra plataforma, no porque la iglesia no funcione como tal, sino porque yo conocí a Dios a través de lo que mis papás me habían dicho, de lo que la iglesia me había enseñado, pero yo no tenía una experiencia real y personal con Dios. Y eso finalmente es lo que transforma la vida. Si no hay una experiencia profunda con Dios, con su amor, con el Espíritu Santo, es probable que sigamos asistiendo a la iglesia, pero sin ningún cambio evidente en nuestra vida. Entonces seguimos siendo cristianos de papel, cristianos de cada 8 días calentando una silla, y parece que nada va a cambiar en nuestra vida y nada va a cambiar en el mundo. O sea, no vamos a poder transformar el mundo de la manera que Dios quiere si no hay una revelación. Déjame decirte que siempre quise ir a esa escuela de Jucum, incluso en República Dominicana, si no me equivoco, hay como un campamento que se hace para jóvenes cristianos y realmente salen de ahí transformados. Realmente es increíble lo que sucede. Cuando yo era pastor, pues algunos padres preocupados por sus hijos porque tal vez estaban algo descarriados, no obligados, sino decían vamos a llevarlo a ese campamento, y después llegaban esos jóvenes muy diferentes.
cambiados, con otra perspectiva. Incluso veían a los jóvenes más consagrados de la iglesia, un poco menos consagrados que ellos. Eso es terrible. Bueno, el asunto es que, ¿cómo conoces a Valeria? Entonces, y empieza su relación y deciden casarse a la edad que ustedes tienen, no sé, si ustedes aparentan ser muy jóvenes, pero creo que son muy jóvenes. Sí. Bueno, Valeria tiene 23 años, yo tengo 26 años. Y cuando yo estuve un tiempo orando por ella, dentro de la misión a la que nosotros pertenecemos, pues hay algunos procesos normales por relacionamiento y cuidado en los corazones, ¿verdad? Hay algunas cosas ahí que habría que entender a profundidad, pero que pertenecen a principios bíblicos de relaciones, ¿cierto? Entonces, lo que a mí siempre me recomendaron es construir amistades sanas, con límites y que puedan ser duraderas. Entonces yo tengo muchas amigas y muchos amigos también que conocí en Pucún, que son amistades sanas, que hasta el día de hoy hablamos, pero la amistad con la que más profundicé hoy es mi esposa. Entonces, ¿cómo se maneja, ya que tú tratas el tema, si lo puedes decir, Sí. cómo se maneja eso de que ustedes están en una escuela de misiones, no sé por cuántos años? Bueno, la escuela de misiones dura 6 meses, ahí empezamos, cada quien empieza su proyecto misionero, ¿verdad? Entonces, después de la escuela de misiones, tú optas por agarrar un campo de misiones o, bueno, Pucún tiene 3 enfoques básicos: misericordia, evangelismo y entrenamiento. Entonces, puedes estar en uno de esos 3 campos, sea en el de misericordia, o dedicado al evangelismo, o dedicado al entrenamiento, que es el entrenamiento es básicamente ayudar en las próximas escuelas de misiones que hay. Entonces tú optas, por lo general, cuando tú sales de la primera escuela de misiones, optas por ser staff de la escuela siguiente para aprender el movimiento de la misión, el movimiento de la base, desde otro punto, ya no como estudiante, sino con un cargo de responsabilidad. Entonces ahí empiezas el proceso, ya eres misionero, bueno, y eso hay que aclarar también, que misionero no es solamente el que se dedica en una definición eclesial de lo que conocemos como misionero, sino que tú puedes ser misionero en cualquier área donde Dios te ponga, en el área de influencia, porque finalmente ser misionero es ser testigo. En la Biblia no aparece la palabra misionero, pero aparece la palabra testigo. Y me seréis testigos donde quiera que vayan. Y eso es básicamente un misionero. Entonces, para hacer el cuento corto, a partir de que tú tienes esa primera escuela de misiones con Pucún, ya ingresas a la organización a ser parte del cuerpo de responsables para que la misión siga funcionando, sea en un campo de misión determinado, o sea entrenando nuevos misioneros, o sea haciendo misericordia, ¿sí? Haciendo misericordias, atendiendo orfanatos, recaudando comida, gestionando recursos para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya a partir de ahí empiezas a ser misionero, Dios te da un llamado en un área de la sociedad específica y con eso te mueves, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa en Pucún. Ya de ahí en adelante empiezas a generar proyectos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en Amazonas ahora, Dios nos dio como matrimonio, ya como matrimonio nos dio una visión muy específica, y es extendiendo el reino de Dios, movilizando las generaciones para alcanzar las esferas de la sociedad. Entonces, por eso trabajamos mucho y nos gusta trabajar con población en edad universitaria, porque es ayudarlos a encontrar su propósito, a ubicarse en una esfera de la sociedad, para que allí ejerzan lo que Dios les ha llamado a hacer. Entonces, eso hace parte de nuestra visión, y dentro de la misión lo desarrollamos en todo lo que hacemos. Nosotros ahorita manejamos el tema de capacitación a pastores, pero también de capacitación a líderes emergentes en el Amazonas, pero también con Valeria en 2020, al final de 2020, cuando fundamos algo que se llama Pucún Pro Vida, que es un movimiento en defensa de la vida, la familia
y las libertades individuales que opera en Colombia. Y que, bueno, en Colombia y ya en Latinoamérica, y que busca hacer una red de personas aliadas en defensa de los principios y de la vida, ¿verdad? Entonces de ahí, o sea, de esa primera escuela de Jucún, tú desprendes todo un llamado misionero que te va a llevar por el tiempo que Dios quiere que... La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.